Los participantes en esta entrevista con doctor José Jimeno Sacristán, que nos ha hecho favor de venir de lejos para participar en el Simposium de Educación en su edición 17, con diversas actividades, entre otras esta entrevista. En la plática con los colegas escogimos hacer más una conversación que una entrevista. Entonces, usted siéntase libre de no contestar, de hacer preguntas, de interpelar o de extenderse como nos podríamos extender en una conversación. O sea, que puedo hacer yo preguntas también. Colegas. También. Otra cosa es que obtengamos respuestas. Pero por lo pronto la idea es conversar más que entrevistar, puesto que las personas que estarán interesadas en ver esta entrevista, desde luego quisieran muchos más conceptos y ideas de Jimeno que una entrevista rígida a propósito de ideas o de preguntas que a alguien se le ha ocurrido. Entonces será un poco semi-estructurada la entrevista, para usar el término técnico. Muy bien. ¿Le parece? De acuerdo. De acuerdo. Capaz que podemos empezar con algún dato personal que usted quisiera compartir con la audiencia o con la teleaudiencia, donde está ahora haciendo su trabajo universitario, quiénes son sus colegas, sus proyectos. 2 o 3 notitas que a la teleaudiencia le digan quién es Jimeno. No sé, porque mi vida ahora es muy normal. Yo me dedico ahora no doy clase, porque estoy en una especie de limbo prejubilado, con lo cual me da una gran oportunidad de dedicarme a lo que quiero, escribiendo, leyendo y viajando. Excelente. Y temas que me están preocupando pues son muchos, pero fundamentalmente las circunstancias por las que pasa la política educativa española en este momento en relación con otras tendencias del universo europeo. Ajá. El acuerdo de Bolonia, por ejemplo, será una preocupación. Bueno, eso más que una preocupación es una ocupación. Ajá. Porque estamos sometidos a unos procesos de transformación que tienen que ver con Bolonia, pero que no son desatados específicamente por Bolonia, sino por lo que las universidades y los estados han interpretado de lo que debía ser o ellos querían que fuese Bolonia. Ajá. Bolonia es un punto de partida, no un punto de llegada, y ese punto de partida, digamos que es un intento de homologar las universidades europeas en cuanto a la validez de sus títulos, la duración de los mismos y, como yo digo, la moneda de intercambio, que es el crédito europeo, que se reconoce al estudiante un mérito reconocible en cualquier estado de la Unión Europea. Pero después, a partir de ese punto de partida de homologación de ciclos, de unidad de medida, cada estado ha tomado sus decisiones, entonces tampoco es una perspectiva única la que hay varios modelos. España no sigue el mayoritario, curiosamente, y después hay un debate de tipo metodológico, técnico, de querer aprovechar el movimiento de Bolonia para realizar una renovación de la enseñanza universitaria. Pero esto es otro tema que conviene debatir más despacio, porque los cambios estructurales son fáciles de acometer, con la dificultad que tienen, pero los cambios de cultura interna son muy complicados de implementar en un poco tiempo, y mucho menos teniendo las ideas poco claras, ¿no? Ajá. A lo mejor nos puede ayudar también a los mexicanos algunos rasgos constitutivos o por lo menos descriptivos de la cultura universitaria española, que si bien algunos conocemos por diversas fuentes, pues quizá algunos de nuestros alumnos y profesores no estén familiarizados. Si nos pudiera comentar 2 o 3 de esos rasgos para comparar con el cambio, ¿cuáles de esos rasgos? Yo soy un eterno insatisfecho, y entonces los rasgos que detectaría, cuando salgo fuera me doy cuenta de las cosas buenas que tengo. Ajá, pues estamos cuando estoy dentro soy más sensible a lo que podría hacer si no se hace, ¿no?
Rasgos así pensando, repentizando, diría que la Universidad Pública Española es una universidad pública de gran extensión cuantitativa, porque somos el país, si no el que más, de los 2 o 3 primeros de la Unión Europea en cuanto a número de estudiantes universitarios por 1000 habitantes. Entonces, España ha sufrido un proceso de expansión muy rápido de la enseñanza superior, y eso adolece de problemas cualitativos, de carencias cualitativas, de funcionamiento estructural, que son muy notables. Después España, esto podría ser mal interpretado, pero trataré de explicarlo. La universidad se rige por una democracia que a veces dista de ser democrática. No porque no se ejerza, sino porque la democracia sirve como excusa, curiosamente, para no tomar decisiones que hay que tomar, porque los colectivos defienden en sus convivencias, defienden intereses que no siempre son los generales. Entonces es una universidad que funciona democráticamente, pero que tiene defectos en ese tipo de planteamiento. Y después hay un problema serio, que es la transición de la universidad al mundo del trabajo, que es complicada para los jóvenes, que tienen serias dificultades en hallar un empleo en relación con los estudios que han cursado. Este es un problema general, y entonces hay que optar por una universidad elitista o por una universidad masificada, y de momento, estando tan mal las cosas para el empleo juvenil, yo prefiero que sigan en una mala, entre comillas, universidad, a no estar en un buen paro laboral. Entonces es un momento, es una universidad que se ha democratizado al mundo de las mujeres. En este momento las mujeres son mayoritarias a los varones en el sistema universitario. Es un sistema que está muy, dicen los expertos internacionales, muy escorado hacia las humanidades y ciencias sociales, y menos a las carreras de tipo técnico, que son las que interesan en este mundo del trabajo y del conocimiento rentable, ¿no? Después, si se me ocurre alguna cosa más, lo digo sobre la marcha. Y de estos rasgos, la cultura que habría que cambiar, ¿de dónde a dónde habría que cambiarla? Pues yo creo que... ¿De qué hábitos, a qué otros hábitos, por ejemplo? Hay una cultura pedagógicamente obsoleta, porque está muy centrada en la transmisión del conocimiento de forma tradicional, lo cual no estoy de acuerdo en que la alternativa sea la universidad virtual o la universidad de poner documentos sin ver al profesor. Y hay un problema de relaciones individualizadas con el estudiante, ¿no? Hay unas clases masivas. Un profesor puede tener varios cientos de estudiantes a su cargo, y pedirle que haga tutorías de seguimiento o tratamientos individualizados, pues es una utopía. Entonces estamos abocados a que el alumno está siempre descontento por naturaleza, y quien piense algo en cómo funcionan los sistemas y cómo podrían funcionar se siente inevitablemente insatisfecho. Yo las directrices que creo que deberían seguirse son una universidad responsable, que analice sus rendimientos internos, pero no de la forma que lo están haciendo, podemos precisar esto más adelante, y que se rehaga la autoridad científica y del pensamiento, ¿no? Que no puede votar en las mismas condiciones de igualdad un profesor recién ingresado que un profesor que lleva 20 años, no porque lleve 20 años, sino porque se supone que tiene una experiencia y un dominio de la situación. Y en ese sentido hay un democratismo, entre comillas, que no facilita precisamente el establecer equipos con rendimiento claro, evidente, y proyectos donde la gente sepa cuál es su competencia. Capaz que con estos elementos podría usted ensayar alguna comparación con América Latina, de lo que usted conoce, o puesto que en América Latina también hemos recibido este impacto de las competencias, de este mundo del trabajo que entra a la universidad de manera hasta desordenada y a veces hasta presionada por los financiamientos internacionales. No tenemos un acuerdo de Bolonia, pero sí tenemos un Banco Interamericano de Desarrollo que es peor que Bolonia. Que es peor que Bolonia, porque no viene de universitarios, sino viene de economistas, y no necesariamente del mejor cuño. Entonces, si me permites la vulgarización, diré que 2 palomas o 2 tomates son 2 palomas y 2 tomates, pero cada uno de ellos es totalmente diferente.
Entonces las universidades latinoamericanas son iguales que las otras universidades, pero son distintas, claro. Las culturas internas. Aquí tenéis el Banco Mundial, nosotros tenemos la Comisión Europea, que es otro Banco Mundial, pero de otra manera, ¿no? Y estamos sujetos al dominio de estas fuerzas que en el cambio del siglo XX-XXI se han convertido en dominantes en el pensamiento y en las políticas educativas, ¿no? Los acuerdos de Bolonia son unos acuerdos vamos a ver, Europa ha llevado una política de conjunción de políticas parciales en el campo de la defensa, con la OTAN, aunque no solo es europea, con la integración económica en el mercado único, hace poco tiempo con el euro, con la instalación de una moneda única, y la convergencia cultural, la homogeneización cultural se ha intentado, pero es imposible. Digo que es imposible no porque no sea deseable y ya hubiera que hacerla, sino porque cuando entramos en la cultura, la riqueza de Europa es la diversidad. Y homogeneizar lo diverso es muy complicado. La señora Merkel, la presidenta de Alemania, quiso poner en marcha un proyecto para hacer un libro de texto que sirviese para el bachillerato europeo. Pronto se arrepintió de tal petición porque no se aceptó y no se acepta. Supongo que España no puede aceptar que Francia sea su enemigo o su amigo, según la vea uno u otro, que Inglaterra sea la amiga de Portugal y la enemiga de España y Francia, o viceversa, ¿no? Es decir, hacer la historia común europea es muy complicado porque los nacionalismos siempre presentes, la visión parcial e interesada es muy complicada. Y habría que hacerlo, pero es muy difícil. Esto es una anécdota, pero yo creo que el conocimiento es el campo donde más acuerdo podemos encontrar los distintos tipos de expertos e intelectuales que nos dedicamos a las tareas intelectuales y de pensamiento, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, lo dicho en un sitio está contrastado en otro y los equipos, los intercambios, yo vengo de Valencia, tú puedes ir a cualquier otro sitio y, como yo digo, somos la profesión más globalizada del mundo. Me temo que en los aviones solo hay representantes de empresas y de universidades viajando de un sitio para otro, para tribunales y para... Entonces es un reto importante, pero muy difícil de llevar a cabo la conjunción de políticas. Donde ha habido una conjunción es en el mandato vertical desde la Comisión Europea, que se ha ido precisando cada vez más hacia un modelo empresarial de universidad, hacia una universidad orientada a la producción, hacia una universidad controlada por la eficiencia y a ser una universidad donde cuenta la selectividad fuerte más que la promoción, la búsqueda de talentos singulares más que la remoción general de la cultura, que es inherente a la universidad, desde luego buscar las minorías. Pero digamos que el discurso nos lo han deteriorado o lo han escorado hacia los aspectos estrictamente aplicativos, de acuerdo con la mentalidad neoliberal económica que ha reinado en las últimas décadas, ¿no? en Europa y en Estados Unidos, y por lo tanto en el resto del mundo, porque sí, son las dos economías más potentes, o las dos fundamentales. Desde este punto de vista estamos en una situación de pensamiento economicista, de pensamiento practicista, y ya que has tocado el tema tabú, que a mí me resulta muy querido, aunque muy odioso, ese tipo de confluencia de tipo económico y globalizado necesitaba un instrumento mental y un instrumento técnico para hacerse operativo en la realidad. Y ese ha sido el invento, que no es un invento, es un recordatorio de otros inventos que